Damos inicio a esta unidad de planilla de cálculos Excel. Este programa Excel es un utilitario dentro del paquete de Office que permite generar planillas de cálculo y gráficos estadísticos. ¿Para qué se necesita un programa que permita realizar documentos de cálculo, estadísticas y trabajos matemáticos? Bueno, por ejemplo, dentro de lo que es el comercio, los vendedores podrían realizar listas de precios, controlar inventarios, incluso estos podrían ser publicados en Internet. Un médico podría llevar un control de sus ingresos y egresos. Una secretaria dentro de cualquier empresa podría realizar controles de pagos, de tiempos, asistencia a los empleados, incluso se podría hasta hacer el cálculo de los sueldos a pagar. Los objetivos de esta clase son aprender a iniciar una planilla de cálculos, crear y abrir una hoja de cálculos, conocer la estructura de las ventanas de Excel, aprender a desplazarse en una hoja de cálculos con el mouse y el teclado, ingresar datos numéricos y de textos en las planillas, crear fórmulas y configurar formatos a las celdas y de alineación. Ahora vamos a ver cómo iniciar el Excel y cómo crear y abrir planillas de cálculo. Bueno, para poder entrar al programa Excel es necesario hacerle clic al botón de Windows aquí abajo y luego ir a la parte superior derecha y en el buscar escribir el programa que necesitamos, en este caso Excel. Ya directamente lo encuentra y con hacerle clic a Excel o darle Enter directamente abre el mismo programa. Una vez abierto, tenemos que elegir entre abrir un libro en blanco, que es el formato que vamos a estar usando en estas clases, o algunos de los ya existentes. Entonces le hacemos clic acá en libro en blanco y nos abre un libro nuevo. En caso que nosotros necesitemos abrir una planilla ya creada que la queremos modificar, continuar trabajando o ejecutarla, es necesario ir a donde dice archivo y en la opción abrir. Tenemos los recientes, todos los actuales que se estuvieron abriendo, o se pueden explorar en diferentes unidades que pueden ser en la nube, puede ser en la misma PC, en un pendrive, etc. En este caso voy a abrir este archivo ejercicio 1 pentas, le hago clic y me lo va a traer como para trabajarlo. Vamos a iniciar ahora con la visualización de los elementos que conforman las ventanas de trabajo dentro de lo que es Excel. Acá les muestro un poco el resumen. Por ejemplo, las cintas existentes son las de archivo, la de inicio, insertar, dibujar, diseño de página, fórmulas, datos, etc. Cada una de esas cintas va a contener una cantidad de iconos agrupados con un nombre. Por ejemplo, van a estar grupo portapapeles, grupo fuente, el grupo alineación, número, estilos, celda y editar. Actualmente se está visualizando la cinta inicio, que es con los grupos que acabamos de mencionar. Y dentro de los grupos tenemos los iconos, que son los que se encuentran en la tercera de las columnas, que son la de centrar la información, alinear a izquierda, a derecha, combinar y centrar, ajustar texto, etc. Además de las cintas, grupos y los iconos, y además de la barra de título, necesitamos conocer otros elementos que contienen las planillas de cálculos. Veamos. Por ejemplo, la barra de fórmulas y funciones,
Esta permite ingresar y modificar fórmulas en las celdas. El encabezado de columna, que va a permitir, al hacer clic allí, seleccionar toda la columna. ¿Con qué objetivo se hace eso? Bueno, por ejemplo, para cambiarle el formato al mismo, como estaremos viendo en las próximas clases. El encabezado de fila hace lo mismo. Al seleccionar sobre él, permite seleccionar toda la fila de dicha hoja de cálculos. El botón seleccionar todo, este permite seleccionar toda la hoja de cálculo, es decir, todas las celdas que están en la misma. Esto podría utilizarse también para, por ejemplo, aumentar a todo el tamaño de la letra o pasarle a un color determinado en la misma letra, etc. Tenemos abajo de todo hojas, es decir, al abrir una inicialmente le pone como nombre hoja 1, pero nosotros podemos crear bastantes hojas de cálculos para ser utilizadas en cada una de las planillas que usemos. Una función podría ser, si queremos llevar, por ejemplo, los gastos que tenemos de todo el año, podríamos ponerle a cada hoja el nombre de un mes. Otra posibilidad es ponerle nombres de las sucursales de la empresa a cada una de las hojas. Y así uno podría darle un sentido a cada una de las hojas. Tenemos también abajo de todo lo que es la barra de estado, la cual muestra mensajes o estados de las acciones que se llevan a cabo en cada momento. Además, vamos a encontrar en la parte inferior derecha dos barras que se activan que tienen que ver con las de desplazamiento horizontal o desplazamiento vertical. Los mismos permiten desplazar de manera más rápida por toda la planilla en cualquiera de estos dos sentidos. Esta es la pantalla de inicio de una planilla de cálculos en Excel. Por ejemplo, vamos a encontrar primero lo que es la barra de título, que es en la parte superior. En la misma figura el nombre del archivo con que se guardará. Por defecto se escribe libro 1, pero cuando uno lo modifica cambiará el mismo por el nombre asignado. Tenemos el área de cintas, que son aquellas que conforman cada uno de los elementos que se encuentran en la parte superior. Ahora vamos a ver en detalles cuáles son, por ejemplo, archivo, cinta inicio, insertar, dibujar, etc. Tenemos lo que se llaman los grupos dentro de cada una de las cintas. Vamos a tener divididos en diferentes grupos. Por ejemplo, en la cinta de inicio tenemos portapapeles, fuente, alineación, el grupo número, el grupo estilos, etc. Y dentro de cada grupo, a su vez, tenemos los iconos más utilizados. Ahora vamos a aprender qué es la celda activa y cómo desplazarnos a través del teclado dentro de la planilla de cálculos. En esta tabla vemos las teclas que podemos utilizar para desplazarnos, por ejemplo, la que corresponde a apuntar a la derecha, apuntar hacia izquierda, para arriba o para abajo, que son teclas que nos permiten mover la celda activa de un lugar hacia la dirección que apunta dicha tecla. Esto lo vamos a ir probando inmediatamente después de mostrar esta tabla. A través de la combinación de la tecla Control y alguna de las 4 flechas nos van a permitir movernos a los extremos opuestos de dichas celdas donde se encuentran. Vamos a hacer la prueba mostrándolo directamente en la planilla de cálculos. La tecla activa, en este caso, está posicionado en F14. Si lo observamos, está resaltada y a su vez en la parte superior, debajo de las cintas, incluso dice F14, que es la celda activa. Si nosotros queremos movernos hacia arriba, usamos la tecla
flecha hacia arriba las veces que necesito. Lo mismo si quiero ir hacia abajo, si quiero moverme hacia el costado o hacia la derecha. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Con la combinación de control, flecha hacia la derecha, se desplaza la planilla a la última columna posible. Lo mismo si hacemos pero al revés. Es decir, que con la tecla control, flecha a la izquierda, vamos a la primera columna que es la A. Y así podríamos hacer lo mismo con las filas. Si hago control, flecha hacia abajo, va a la última, que es la fila 1.048.576. Y si hacemos lo mismo de manera inversa, se posiciona en la celda A1. La información que se agrega en la planilla de cálculos debe hacerse a través de alguna de las celdas de la hoja. Dentro de una celda de Excel puede haber dos tipos de información: datos o fórmulas. La información introducida será interpretada como una fórmula siempre que el primer carácter introducido sea un signo igual. En otro caso, será interpretado como dato, que puede ser un número o un texto. A continuación, vamos a empezar a desarrollar un ejercicio práctico que consiste en las ventas de las diferentes sucursales de una empresa. Las mismas contienen información de, además de la sucursal, del responsable, las ventas del mes en curso, los gastos que éste tiene, el sueldo que se paga en cada una de las sucursales y las comisiones por ventas y la ganancia neta. Vamos a continuación a desarrollar y a empezar a armar esta planilla donde aprenderemos los diferentes elementos para poder resolver la misma. Para hacer esta planilla de cálculos, el primer ítem es ingresar los datos que corresponden a las sucursales, responsables, venta del mes, gastos y sueldos. El primer ítem es escribir en, por ejemplo, A3, lo vamos a hacer similar al ejemplo planteado, los títulos de cada una de las columnas. Por ejemplo, sucursal, lo escribimos, y para pasar a la siguiente celda, por ejemplo la B3, es necesario hacerlo a través de un clic o con la tecla que apunta a la flecha hacia la derecha. Ponemos responsable, a continuación seguimos con ventas del mes. Acá, por ejemplo, nos encontramos que responsable tiene un ancho, el texto mayor al ancho de la columna. Para ello, se puede modificar la misma moviendo manualmente, haciéndole clic en la barra de columnas y moviéndolo a la derecha hasta el lugar que nosotros queremos. Esta sería una manera de hacerlo. Sigo cargando la información, gastos, luego sueldos y a continuación comisión. Acá me equivoqué. Cuando uno se equivoca, por ejemplo, en la cara donde dice sueldos, se vuelve a entrar a la misma celda, se borra lo que uno quiere y una vez que está corregido se da Enter o se utiliza la flecha derecha para movernos. Comisión por ventas. Y acá nos encontramos con una de las primeras nuevos elementos para aprender. Si ustedes observan en la planilla donde nosotros planteamos el ejercicio, sería en la guía de aprendizaje 1, la comisión por ventas está en la misma celda, todo el texto. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yendo a lo que es la cinta inicio, al grupo alineación, ajustar texto.
De esa manera aparece comisión por ventas todo en la misma celda. Acá le voy a modificar el ancho de la columna e incluso voy a hacer lo mismo para que quede, digamos, más prolijo y ocupe toda la celda el texto. Y luego viene ganancia neta. ¿Por qué motivos a veces nosotros necesitamos que el ancho de la columna, como ahora aplicamos el ajustar texto, tenga un ancho menor a lo que es el texto? Porque nosotros preparamos planillas para que se vean en la misma, en el ancho, digamos, de la pantalla, y a su vez que pueda ser impreso y pueda entrar en una hoja, al menos que sea de forma por lo menos horizontal y se pueda leer la información correctamente. Una vez cargados los textos y los números correspondientes a las ventas del mes, gastos y sueldos, vamos a configurar el resto de la información. Por ejemplo, vamos a poner en negrita todo lo que corresponde al encabezado y le vamos a dar un fondo a dichas celdas. Para hacerlo, nosotros si seleccionamos una y le damos en lo que es el grupo fuente en inicio, ¿no?, negrita, se coloca. Pero lo que conviene hacerlos todos juntos para ganar tiempo. Entonces, ¿cómo se hace para seleccionar toda la fila? Una manera, como sabíamos, era seleccionarlo, digamos, desde lo que es el encabezado de filas que vimos anteriormente, ¿no? Y la otra manera es parándonos en el primero y dejando apretado el Shift, la tecla Shift y las teclitas de flecha hacia la derecha, permite seleccionar solamente una parte a diferencia de toda la fila. Una vez que está todo seleccionado, ahí sí le ponemos negrita y se puede aplicar. Ya estando seleccionado, conviene ir dentro de fuente a lo que es el baldecito, que te permite darle un color de fondo, el que uno elija, ¿sí? Una vez hecho el mismo, se hace clic fuera. Bien, acá vamos a ensanchar cada una de las columnas para que se visualicen. Y el próximo paso sería darle formato, digamos, a los números estos a través de lo que es el grupo número. Nosotros podemos seleccionar todas las celdas, incluso las que van a tener las comisiones, porque las comisiones por ventas y ganancia neta van a ser fórmulas que se van a realizar de manera automáticamente o calcular, ¿no? Una vez que tengo seleccionado todos los números, voy a ir a elegir el signo pesos, con lo que directamente lo llevaría a cabo. Ya me generó el signo pesos. Uno puede elegir otra moneda, por ejemplo euros, dólares o cualquier otro tipo de moneda. En este caso nosotros manejamos con los pesos, con lo cual seleccionamos directamente este icono. Y hasta acá tendríamos resuelto lo que son los formatos de moneda y tenemos el encabezado seleccionado, digamos, con negrita y el fondo de otro color. Bueno, ahora en este bloque vamos a aprender tres cosas nuevas. Por un lado es cambiar de color los textos. Por otro va a ser la de combinar y centrar el título, en este caso ventas del mes de abril, que como verán no está en ninguna celda en especial, sino hay que aprender a combinar todas las celdas que van desde A1 hasta G1 y allí dentro sí se combina y centra el texto. Y por último vamos a ver cómo poner las líneas, ¿no?, que queden visibles en el área, digamos, de la planilla que nos interesa mostrar. Esto es relevante para que en el momento de imprimirlo pueda aparecer las mismas con las líneas y queda más prolijo y se entiende mejor. Bueno, primero lo que vamos a hacer es cambiarle el color a los textos de las sucursales.
Para ello entonces nos vamos a parar en la primera, en A4, donde dice Avellaneda, y vamos a seleccionar de manera consecutiva desde A4 hasta A8 las sucursales. De allí vamos al grupo de aquí arriba que es fuente y vamos a aprovechar para ponerla en negrita y le cambiamos a un color que podría ser un azul oscuro, por ejemplo este. De esta manera tendríamos el cambio de los textos, así podrían hacerlo con cualquier celda. El segundo punto que vamos a ver es cómo centrar y ajustar combinando las celdas que van desde A1 hasta G1, es decir, que todas estas queremos unificarlas y que quede una sola. ¿Cómo se hace? Bueno, el primer paso es seleccionar desde A1 hasta G1. Recuerden que lo pueden hacer con el mouse. Desde el primero se paran en el medio y van arrastrando sin soltar hasta el último. Y si lo quieren hacer con el mouse, perdón, con las teclas, el teclado, se paran en A1, dejan apretado Shift y se mueven con la flechita hacia la derecha. Este como que es más seguro porque no se mueve como el mouse cuando quieran desplazarse a través de la hoja de cálculos. Una vez que está seleccionado, tienen que ir al grupo alineación y hay una de las opciones que dicen combinar y centrar. Al tocarla verán que quedó todo las celdas combinadas y unidas en una sola. Ahora sí puedo entrar dentro de este y escribir el texto correspondiente que dice ventas mes de abril. Le doy Enter y ahí quedó centrado. A esto mismo le vamos a hacer dos cosas más que son, voy a seleccionarlo, la pongo en negrita y le aumento el tamaño que puedo hacer. Acá tiene una letra Calibri, ustedes pueden usar la que consideren. Y acá tienen dos iconos que son para aumentar el tamaño de la fuente y el de al lado que es más chiquita, el de disminuir. Una vez que lo tienen seleccionado, voy a hacerle un clic fuera y vuelvo. Ahí toco para aumentar el tamaño, pongo negrita y si quieren también van a poder ponerle un cambio de color que podría ser en este, vamos a poner este color y un fondo amarillo. ¿Cómo se pone el fondo? Como hicimos anteriormente con los títulos de esta columna, el sucursal, responsable, etcétera, que es en el baldecito elijo un color de fondo clarito para que se vea bien el título. De esta manera tendríamos el título combinado y centrado y pudimos ponerle el fondo. Finalmente les había propuesto, en la guía de ejercicio van a tenerlo, de ponerle las líneas alrededor de toda esta planilla donde están los datos, es decir, desde donde está el sucursal hasta donde terminan las ganancias, ponerle líneas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace a través también del grupo fuente. Si ustedes le hacen un clic, aquí tienen todas las posibilidades de bordes. Como queremos poner todos los bordes, lo van leyendo y ponemos todos los bordes aquí. De esta manera, y hacemos un clic afuera, van a poder visualizar el mismo. Si por ejemplo ustedes quisieran resaltar donde están los títulos con un borde más grueso, digamos, pueden hacer clic y pueden usar el que dice borde exterior grueso. De esa manera queda el mismo con un ancho mayor. Ahora vamos a aprender a crear una fórmula dentro de una hoja de cálculos. En este ejemplo necesitamos resolver lo que son las comisiones por ventas, que según el enunciado nos dice que es el 8% de las ventas del mes. Es decir, que de estos, por ejemplo, de la venta del mes de Avellaneda, que fue de 185.900, el 8% corresponde a comisiones por ventas y así con cada uno de las ventas por mes
de cada sucursal. Aquí es necesario hacer una fórmula y la vamos a aprender a hacer en este momento, ¿sí? A su vez, lo que se refiere a la ganancia neta va a ser un cálculo, también otra fórmula que tenemos que desarrollar, que se va a resolver de manera automática, en la cual debemos restarle a las ventas del mes los gastos que hubo, le tenemos que restar a su vez los sueldos y las comisiones. Si nosotros a estos 185.900 le restamos los 23.000 de gastos, 29.000 de sueldos y 14.872 de comisiones por venta, va a quedar este resultado. Y de esa manera hacerlo con cada una de las sucursales. Bueno, ahora necesitamos calcular entonces lo que son las comisiones por ventas. Vamos a usar una fórmula y se hace a través del 8% de la venta del mes. Entonces, para crear una fórmula, lo que hay que incorporar, esto se hace en la primera celda y después vamos a ver cómo se copia la misma para el resto, debe iniciarse con el símbolo igual. Ahí se da cuenta el Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Nosotros necesitamos a estas ventas del mes que están en la celda C4, se puede escribir el C4, o también lo que se puede hacer es lo siguiente, que es más seguro y tiene menos error. Una vez que tengo el igual puesto, le puedo hacer un clic a la celda que tiene el 185.000 y solo me incorpora el C4. Ahora, para continuar, hay dos posibilidades: o se pone otro símbolo o si se termina hay que darle un Enter. En este caso nosotros necesitamos a ese número para sacarle el 8%. En Excel se puede hacer de varias maneras. En este caso lo vamos a hacer multiplicándolo por 8 y dividiéndolo. El dividir es el símbolo que está arriba del 7 dividido 100. De esa manera, al darle un Enter, me va a mostrar el resultado. Para continuar, esta fórmula debería replicarse al resto. ¿Cómo se hace? No conviene hacerlo uno por uno porque nos llevaría tiempo, y el Excel tiene una forma de hacerlo que permite copiar fórmula. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que seleccionar aquella que tiene la fórmula. Nos vamos a dar cuenta que cuando nos paramos en él, arriba nos figura la fórmula en la barra que nosotros hemos creado. Entonces, para poder copiarla hacia abajo, lo que es necesario con el cursor, si ustedes observan, el cursor tiene una cruz blanca. Cuando nos acercamos al punto que está abajo, si ahí ahora lo observan, un puntito negro que es en la celda que está activa a la derecha abajo, esta cruz blanca cuando se superpone se convierte en una negra. Ahí hay que hacerle un clic y arrastrar hacia abajo hasta donde termina la planilla. Esta es, digamos, la fórmula correspondiente a la comisión por ventas. Ahora vamos a hacer la otra que está relacionada con la ganancia neta. Me paro en él y resuelvo la misma. ¿Cómo sería? Entonces, para hacer una fórmula dijimos que hay que empezar con un igual, hay que seleccionar la celda que contiene, en este caso, la venta del mes, y a la misma le tendríamos, como habíamos dicho, restarle, le ponemos el signo menos, los 23.000, ven que automáticamente me va poniendo de 4, menos, selecciono la que tiene sueldos, los 29.000 por supuesto, si me dan, me muestra E4, y finalmente vuelvo a poner el menos, las comisiones por ventas. Le doy Enter allí y me da como resultado 119.028. Esta misma fórmula la quiero replicar abajo. Hacemos lo mismo que hicimos antes con la comisión por venta. Selecciono la celda que tiene la fórmula y se hace un clic aquí y se arrastra. Otra forma es hacerle doble clic al punto, con lo cual al ver que todas las celdas contiguas tienen datos,
hasta el último que encuentra, lo aplica. De esa manera quedaría terminado este ejercicio. Ahora vamos a hacer un resumen de todo lo visto hasta el momento. Resumiendo, podemos decir que cuando ingresamos a una planilla de Excel, nos vamos a encontrar con, en la parte superior, con un conjunto de cintas, las cuales dentro de ellas tienen iconos que están agrupados en grupos. Por ejemplo, en el que estamos viendo en la pantalla, el de inicio, está seleccionado el de alineación, y dentro de ellos tiene los iconos más importantes. A su vez, en la parte superior de la pantalla se ve lo que es la barra de título con el nombre del archivo. Otro de los temas que vimos son los elementos que contiene una pantalla, que son los encabezados de columna y de fila, la barra de fórmulas y funciones, el botón de seleccionar todos. Abajo tenemos lo que son las hojas, la barra de estado y las dos barras de desplazamiento tanto horizontal como vertical. Y ahí también vimos que no solamente se puede hacer un desplazamiento desde la celda activa hacia otras celdas a través del mouse, sino a través de las teclas que tenemos en nuestro teclado, utilizando mucho de las flechas hacia derecha, izquierda, arriba y abajo, combinadas con el control. A su vez permite subir una pantalla o bajarla con la tecla de retroceder o avanzar página. Hemos visto dentro de la cinta inicio, en el grupo fuente, que podemos utilizar, habiendo seleccionado previamente una celda o varias, poder cambiar negrita, cursiva, subrayar, ponerle el fondo a través del color de relleno, que es el baldecito, o a través del color de fuente, haciendo un clic en el triangulito que despliega los colores. Podrán elegir cualquiera de los colores de tema, estándar, o elegir más colores para tener toda la paleta completa. A su vez vimos que se pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño se puede hacer a través de donde está el número, o se puede hacer a través de cualquiera de estos dos iconos que permiten aumentar o disminuir. Dentro del grupo alineación hemos visto ajustar el texto, que es una función que permite que el texto del mismo entre en el ancho que tiene la columna. Era el caso de comisiones por venta. Cuando lo escribimos se excedió. Entonces vinimos acá y elegimos ajustar texto, por eso en este momento se está viendo iluminado. En combinar y centrar lo hicimos con lo que es ventas del mes, ¿sí? Que se permitió combinar todas estas celdas e incluir un texto centrado en todos ellos. Y el resto de estas funciones permiten alinear a izquierda, centrar o a derecha cualquier contenido de las celdas. Esto como se ve en el resto de los programas. Los que están aquí arriba permiten alinear de manera encolumnada en la parte superior, en el centro o inferior. Hemos visto también en el grupo números que usamos el signo pesos, y esta funcionalidad, digamos, de poder darle formato a los números, lo vamos a estar viendo en el resto del curso. Finalmente, para cerrar el resumen de esta clase, vimos cómo crear una fórmula. Para hacerlo es necesario escribir en la celda que queremos que aparezca el resultado, empezar la misma con el símbolo de igual. De esta manera el Excel reconoce que todo lo que viene a continuación es una operación de una fórmula. En este caso, para lograr la ganancia neta,
dijimos que eran las ventas del mes, es decir que C4 había que restarle los gastos, que serían el D4, menos el sueldo, E4, y finalmente las comisiones de las ventas. De esa manera, dándole un Enter, obtenemos el resultado de dicha fórmula. En caso que se modifiquen cualquiera de los montos o números que se encuentran en las celdas que participan en ella, automáticamente se cambiará el resultado de la ganancia neta. Para que esta fórmula sea copiada al resto, lo que se hace es acercar el puntero del mouse, que en este caso es una cruz blanca, al punto negro que está en la parte inferior derecha de la fórmula en esta celda. De esa manera esta cruz blanca se convierte en negra y allí, haciéndole doble clic o arrastrándola hasta donde terminan los datos, se completa la operación.